¿Qué tal? Muy buen día, amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy nos piden demostrar que la siguiente igualdad es una identidad. Para proceder a simplificar esta expresión y llegar a esa conclusión, lo que tratamos de hacer es siempre expresar las funciones trigonométricas en términos de seno y de coseno. Por ejemplo, la tangente del ángulo corresponde a una de las relaciones de cocientes y sabemos que la tangente del ángulo en relaciones de cocientes es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo más la cotangente es también en relaciones de cocientes, pero de manera contraria. Sería coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Todo esto sobre la cosecante del ángulo. De las identidades de relaciones recíprocas, nosotros podemos revisar que el seno del ángulo por la cosecante del ángulo es igual a 1. Si de aquí despejamos cosecante pasando seno del otro lado dividiendo, tendríamos que es 1 sobre seno del ángulo. De tal forma entonces que la cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo. Menos seno del ángulo. Y esto es igual a secante cúbico del ángulo. Continuamos. Una vez que llegamos a este punto, lo que vamos a hacer ahora es empezar a simplificar los elementos que están del lado izquierdo de la igualdad. En este caso, tenemos en el numerador de la fracción una suma de dos fracciones y en el denominador es una resta de una fracción con un entero. En la parte del numerador, lo que podemos hacer es resolver mediante el proceso de producto cruzado. Esto es coseno por seno, es coseno del ángulo por seno del ángulo. Y luego de manera cruzada, seno del ángulo por seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo. Más coseno del ángulo por coseno del ángulo es coseno cuadrado del ángulo. Eso es lo que corresponde a la parte del numerador de nuestra fracción. Ahora, sobre igual, para poder resolver aquí, tenemos una fracción menos un entero. Al entero, para simplificar y observar un poquito más claro el procedimiento, al entero le ponemos un 1 como denominador y también resolvemos como producto cruzado. Seno del ángulo por 1 es seno del ángulo. Y en la parte del numerador quedaría 1 por 1 es 1. Menos seno del ángulo por seno del ángulo es seno cuadrado del ángulo. Y esto igual a la secante cúbica del ángulo. Continuamos. En la parte del numerador de la fracción tenemos propiamente una identidad. Una identidad pitagórica, que en este caso sería el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Por lo tanto, todo este numerador de esa fracción equivale a 1. Como ustedes pueden observar, ya sustituimos la identidad que teníamos por su equivalencia. En la parte del numerador de la fracción del denominador, tenemos que es 1 menos seno cuadrado del ángulo. Eso también lo podemos obtener de esta misma identidad pitagórica. Si yo traslado este seno cuadrado del ángulo del otro lado de la igualdad, va a pasar con signo contrario, negativo. Y vamos a tener lo siguiente. Es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Entonces, 1 menos seno cuadrado del ángulo lo tenemos en el numerador de esta fracción, lo cual yo lo puedo sustituir por coseno cuadrado del ángulo. Como podemos observar, hemos sustituido el valor de 1 menos seno cuadrado del ángulo por su equivalente, en este caso, coseno cuadrado del ángulo. Continuamos. Ahora lo que vamos a proceder a realizar es a simplificar la fracción de dos fracciones, aplicando medios por medios y extremos por extremos.
Recuerden que la multiplicación de los extremos va en el numerador. Seno del ángulo por 1 es seno del ángulo. Y la multiplicación o el producto de los medios va en el denominador. Tengo coseno cuadrado del ángulo por coseno del ángulo. Sería coseno cúbico del ángulo por seno del ángulo. Igual a secante cúbica. Del lado izquierdo podemos observar que tenemos seno del ángulo en el numerador y en el denominador. Esto se puede cancelar. Y se empieza a reducir a 1 sobre coseno cúbico del ángulo igual a secante cúbica del ángulo. Tenemos que terminar de comprobar que esa igualdad sea cierta. De las relaciones recíprocas, nosotros tenemos que el coseno del ángulo por la secante del ángulo es igual a 1. Si coseno lo paso del otro lado dividiendo, puesto que está multiplicando la secante, quedaría algo semejante a esto. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Para yo llegar a esto, a coseno cúbico, lo que puedo hacer es aplicar una de las propiedades de la igualdad. Yo puedo multiplicar o hacer cualquier operación en ambos lados de la igualdad y la igualdad permanece. ¿Qué puedo hacer aquí? Elevar al cubo en ambos lados. Haciéndolo haciendo esa operación en ambos lados de la igualdad permanece. Secante del ángulo al cubo es como si tuviéramos nosotros secante cúbica del ángulo y es igual. Aquí, en este caso, tenemos una fracción elevada al cubo. Recuerden que en este caso aplicamos de manera individual esa potencia. 1 al cubo sigue siendo 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. Coseno del ángulo al cubo es coseno cúbico del ángulo. De tal forma, encontramos nosotros que 1 sobre coseno cúbico del ángulo es igual a secante cúbica del ángulo. De tal forma que lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad es igual a secante cúbica del ángulo. Igual a lo que tenemos del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, nuestra igualdad se convierte en una identidad.